Y pues bueno, listo. El tema del día de hoy, como sabrán ustedes, hemos estado hablando acerca del libro de Efesios. Ya vamos, hoy es el capítulo 3. Empezamos con una introducción del libro de los Efesios. El primer domingo, el segundo domingo hablamos acerca del capítulo 1 de Efesios. El tercer domingo hablamos del segundo capítulo de Efesios. Y hoy, el cuarto domingo, vamos a hablar acerca de el capítulo 3 de la epístola que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Y el título de este capítulo yo lo he puesto Vida en Cristo. Es una secuencia, definitivamente el capítulo 3 de Efesios no va a hablar un tema completamente distinto a lo que ya hemos hablado. Hemos hablado acerca de cómo hemos sido salvados nosotros como creyentes, cómo Dios nos ha salvado, nos ha sacado del pecado y nos ha traído hasta este día. Y esta salvación que hay en Cristo, pues no es exclusivo solamente a los judíos, sino es abierto a todo mundo. Y también hemos visto en capítulos anteriores, en el libro, en domingos anteriores, que la salvación de Dios, que el perdón de nuestros pecados es a través exclusivamente de nuestra fe en Jesucristo. No por obras, no por méritos nuestros. La salvación o el perdón de pecados nosotros no lo obtenemos por asistir a la iglesia todos los domingos. El perdón de nuestros pecados no lo obtenemos por ser una persona buena que ayuda al necesitado. El perdón de pecados tampoco lo obtenemos por ser bautizados de niños o por ser bautizados en este momento. El perdón de nuestros pecados se obtiene única y exclusivamente cuando nosotros estamos delante de Dios y le decimos: Señor, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que he hecho cosas malas y a causa de ese error que he cometido, yo merezco la muerte. Pero venimos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados y reconocemos a Cristo como nuestro Dios. Dice la Biblia que si tenemos fe en Jesús, todos nuestros pecados son perdonados. Y no es un mérito que tú, que yo hayamos tenido. Es algo, es un regalo, es un Dios, es un don de Dios que Él otorga exclusivamente a todos los que hemos creído en Él. Y bueno, eso hemos estado hablando en los últimos domingos. El día de hoy, para darle continuidad, quiero hablar con ustedes acerca de este capítulo. Y como ya saben, si ustedes quieren ver detenidamente este pasaje, todas las notas, pueden ustedes visualizar este QR, al final también lo vamos a tener. Y bueno, a manera de introducción, primero que nada, vamos a hablar acerca del enfoque general de este capítulo. ¿Cuál es el enfoque? Si nosotros pudiéramos definir qué es lo que Pablo quiere transmitir en el capítulo 3 de Efesios, es la revelación del misterio de la salvación en Cristo a judíos y a no judíos, o sea, gentiles, en un solo cuerpo, la iglesia. Hoy en día, como lo mencionaba al principio de esta reunión, nosotros somos la iglesia. Y no importa de dónde seamos, no importa si somos de una familia reconocida de la ciudad de Querétaro o no, no importa si somos una persona que venimos de México, de Monterrey, de Chihuahua, de Chiapas, de donde sea, no importa. No importa si somos mexicanos, si somos hondureños, si somos de Estados Unidos, si somos europeos, si somos australianos. No importa nuestra ascendencia, no importa el tipo de sangre, no importa si aquí alguno de ustedes tiene una autoridad política o no, no importa si alguno de ustedes es patrón o es empleado. No importa si ustedes vivan en una colonia prestigiosa o como en una colonia sencilla. Lo que nos hace como iglesia es la fe en Jesucristo.
independientemente de dónde vengamos. Algunos altos, algunos chaparros, algunos morenitos, algunos blancos. No importa nuestro color. Lo que importa es que Jesucristo nos une y nos hace un solo cuerpo. También Pablo enfoca o destaca en este capítulo su ministerio y cómo él dice que él es apóstol para llevar el evangelio a los no judíos. Aquí yo no soy un judío, obviamente, y tal vez ustedes no lo son, no lo sé, pero la Biblia habla que Pablo se le encomendó enviar el evangelio de salvación a los que no eran judíos. ¿Por qué? Porque los primeros creyentes eran judíos. Posteriormente la palabra de Dios se esparció por todo el mundo. Y por último, este capítulo nos va a hablar acerca de la oración de Pablo. Y cuando yo hable de la oración de Pablo, les quiero compartir un cuadro sinóptico donde está resumido todo acerca de la oración. ¿Qué doctrinas hablan o están implicadas en este capítulo? O sea, ¿qué temas habla este capítulo? Habla de la gracia, que lo hemos visto. Esta doctrina la hemos estado repitiendo constantemente a lo largo del estudio de este capítulo. También habla, otra doctrina que está implicada es la unidad de los creyentes. Y es por eso puedo sonar como disco rayado, y ojalá lo sea, porque es muy importante la unidad de nosotros como iglesia. No podemos permitirnos que aquí entre nosotros haya discordia. No es posible que con nosotros como iglesia no le saludo a esta persona, me le paso por acá, o mejor se sentó cerca, mejor me voy. No es posible, porque como iglesia tenemos que ser unidos. Y si está pasando esto, yo te reto a que procures, a que busques estar en armonía, porque es mandato de Dios. Porque si hay discordia, porque si hay odio, ¿cómo podemos hablar del amor de Cristo? Recuerden que si tú dices amar a Cristo, pero aborreces a tu hermano, no amas realmente a Él. Entonces, si dices amar a Dios, tienes que ir, debes ir y arreglar tu problema, porque si no, entonces no estás viviendo con lo que dices. Y recuerden que Dios obra a través de su iglesia, a través de ti y a través de mí. Por eso este grupo de personas, que ahora no somos muchos, pero debemos estar unidos en Cristo, como debe de ser. También otra de las doctrinas que habla este capítulo es la iglesia. Ya di un poquito el ejemplo. Aquí vienen los versículos para si ustedes gustan leerlos. O recuerden, si ustedes descargan leyendo el QR, pueden ver toda esta predicación. Aquí solamente les estoy poniendo los puntos importantes. En el QR viene completamente todo, versículo por versículo del capítulo 3, la explicación. También habla de la revelación de este misterio. Y por último habla de la oración. Posteriormente, siempre me gusta darles un contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dar un mensaje, Pablo, a los de Efesios, que a los de Corintos, o que a los de la Odisea. ¿Por qué? Porque cada iglesia está en un contexto. Entonces, el contexto de este capítulo es que este capítulo forma parte de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Lo dijimos en la primera reunión. Estaba en la región de Asia Menor, que actualmente se le conoce como Turquía. Luego, la carta fue escrita durante un periodo de encarcelamiento, sí. Cuando Pablo escribió esta epístola, esta carta, y la envió a los de Éfeso, Pablo estaba en prisión. Posteriormente, es considerada esta epístola como una de las más importantes, porque tiene un amplio contenido teológico y porque tiene un énfasis en la unidad de la iglesia. Entonces, este capítulo nos llama a que entendamos, a que comprendamos la gracia de Dios, su propósito eterno y la importancia de la oración en nuestras vidas.
Y vamos a ver que este capítulo comienza con una reflexión del apóstol Pablo sobre su papel, como él presentándose como un ministro del evangelio y especialmente entre los gentiles. Yo pudiera decir de alguna manera que mi familia y yo estamos aquí en esta muy bonita ciudad porque Dios nos ha encomendado esa labor de trabajar. Estar aquí siempre, pues no lo sé, es voluntad de Dios, pero hasta el día de hoy ha sido la voluntad de Dios, y algún día comentaremos nuestro testimonio como familia de por qué estamos acá, como muchas veces nosotros hemos tenido alguna visión tal vez distinta, pero cómo Dios ha confirmado y ha reafirmado. Pero eso es para otro día, con mucho gusto se los comentamos. Y pues bueno, posteriormente, durante este capítulo, el apóstol Pablo profundiza en el misterio que antes había sido oculto, pero ahora ha sido revelado por medio del Espíritu Santo. ¿Qué misterio? Porque Pablo, en el capítulo 3, iniciando este capítulo, habla acerca de un misterio. Y ahorita se los voy a comentar. Pero antes de eso, quiero, para cerrar la introducción, el capítulo 3 de Efesios se divide en 3 partes. Primero, la revelación del misterio de Cristo. Segundo, la gracia de Dios para el ministerio de Pablo. Y tercero, la oración de Pablo por los efesios. Si ustedes quisieran resumir el capítulo 3, es en estas 3 secciones. Y esos 3 puntos son los que yo quiero comentar. Y fíjense bien, hermanos, es muy importante, ahorita al inicio de la predicación, hablando aquí con mi hermano Mario, acerca de la importancia de la lectura, del escuchar de Dios, de la lectura de Dios. Es muy común que nosotros pensamos, Dios, háblame Dios, manifiéstate en mí, revélate en mí. Pero paradójicamente, o de una manera en contraste, no leemos la palabra de Dios, no oramos. Pero eso sí, tenemos un anhelo ferviente porque Dios nos hable. Pero ¿cómo nos va a hablar a Dios si nosotros no lo buscamos, no leemos? Si tú quieres que Dios te hable, lee su palabra. Si tú quieres que Dios te hable, estudia la palabra de Dios. Porque yo te voy a decir algo, Dios no se va a revelar a ti. Nada más, ay sí, ya vi a fulanito de tal que quiere que me revele, me lo voy a revelar. No. La palabra de Dios también dice que nosotros debemos de pedir sabiduría. Pues bueno, por eso estamos leyendo y estudiando Efesios. ¿Por qué? Porque yo no me quiero parar aquí y hablarles acerca de qué les gusta, de la esperanza. Yo me documento en libros, en el internet, yo me documento en estudios filosóficos acerca de lo que es el amor, de lo que es la esperanza. O a lo mejor a mí se me ocurre, Héctor Rocha se le ocurre decir que el amor es esto, que la esperanza es esto, que la paz es esto, que para llegar a ser una persona exitosa hay que hacer esto. Pero créanme, que de nada sirve mi opinión al respecto de algún tema. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra de Dios. No tenemos que ir a la Biblia y viendo cómo encajan nuestras creencias en la palabra de Dios. No, bórrense eso. Ustedes tienen que venir a la iglesia, más que a la iglesia, a la palabra de Dios y decir, ¿qué dice Dios acerca del amor? ¿Qué dice Dios acerca de la esperanza? ¿Qué dice Dios acerca del pecado? Por eso es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Y por eso es que no les estamos hablando acerca del amor, no les estamos hablando acerca del respeto y luego buscamos versículos y damos un tema. No digo que esté mal, para nada, y muchas veces eso hacemos. Pero el objetivo con estudiar Efesios es, Dios, ¿qué me quieres decir? Hoy me vas a hablar de la gracia, ahora me estás hablando de la unidad, ahora me estás hablando del perdón. ¿Qué me quieres decir? ¿Para qué? Para que nuestra mente no vaya predispuesta, sino al contrario, seamos libros abiertos, seamos hojas blancas sin una sola letra, dispuestos a escribir
lo que Dios tiene para decirnos. Y el primer punto, la revelación del misterio. Abarca esta primera parte, la revelación del misterio de Cristo, abarca del versículo 1 al versículo 6. Y ahora sí, ¿cuál es ese misterio de Cristo que habla Pablo en los primeros 6 versículos? Aquí viene. La revelación de Dios se realiza, antes de eso, aquí lo tengo. La revelación es la revelación del plan de Dios de unir a los gentiles y a los judíos en un solo cuerpo, la iglesia, mediante la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando ustedes lean los primeros 6 versículos del capítulo 3 de Efesios, Pablo está hablando de un misterio, y ese misterio es la unión, porque antes era impensable para un judío considerar que pueda ser un solo pueblo. ¿Por qué? Porque antes el pueblo elegido de Dios eran los judíos. Dios se manifestaba a través de su pueblo, pero el misterio que tenemos, que Pablo habla, es que ahora nosotros todos formamos parte de la iglesia, independientemente de dónde venimos. Y entonces, la revelación de Dios se realiza en el tiempo y en la historia, y culmina en Cristo, quien revela plenamente al Padre. El misterio de la salvación es revelado a través de la predicación y la enseñanza. Entonces, estos versículos nos hablan acerca de este misterio. Así que si tú lees tu Biblia, ¿no te ha pasado que de repente habla la palabra de Dios, abres la palabra de Dios y dice que el misterio, que el ministerio, que luego que la plenitud de Cristo, que la plenitud de Dios? ¿Y entiendes realmente? Muchas veces no entendemos. Pues, ¿cuál misterio? Entonces, por eso es que, como estamos haciendo un estudio verso por verso, es por eso yo quiero dejarles claro que los primeros 6 versículos que tratan acerca del misterio de Cristo se refiere al hecho de que ahora los judíos y los no judíos forman un solo cuerpo. Ese es el misterio de Cristo del cual habla este capítulo. Y a su vez, este capítulo, este pasaje, se subdivide en estas 3 secciones: el llamado de Pablo al revelar el misterio, la naturaleza del misterio y la participación de los gentiles en el misterio. Quiero que leamos los versículos. He hablado mucho de esto, pero no los hemos leído. Dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles. Sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio. ¿Qué misterio? El que les dije ahorita. Como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyendo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los judíos, a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que en Cristo Jesús los gentiles, escuchen, son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo, coherederos y copartícipes en las promesas por medio del Evangelio. 3 cualidades que tienen los creyentes no judíos, o los creyentes que son gentiles: coherederos, mismo cuerpo y copartícipes. Ahorita vamos a detallar más estas 3 palabras, de hecho en la siguiente página. Los 3 adjetivos en griego que describen a los gentiles son estos. No se crean, yo tampoco sé griego, pero me gusta investigar para saber qué es lo que quiso decir Pablo cuando escribió esto. La primera cualidad o adjetivo de los creyentes no judíos, una vez que tienen un encuentro con Cristo, son sinclerónomos, que es coherederos. Y luego dice, sí somos miembros del mismo cuerpo. Y luego
simetokos, copartícipes. Si ustedes se dan cuenta, estas tres palabras en griego inician con las mismas letras, ¿no? Sin, sis, sim. Esta palabra está compuesta por dos partes. La palabra en común, o la parte en común, significa en unidad con, en participación con. Se puede traducir como mismo. Y luego clerónomos habla de herencia. Luego somos habla de cuerpo. Y luego metokos habla de participación. Entonces, grábense muy bien, porque ahora en Cristo nosotros somos coherederos. Y ahora, ¿con relación a quién? A los judíos. Fíjense bien la importancia de nuestras vidas. Nosotros ahora somos coherederos con los judíos, de tal manera que todas las herencias que estaban prometidas para el pueblo judío son para ti y son para mí, porque somos coherederos con los judíos. Luego, si somos el mismo cuerpo. No somos como que la parte feíta que Dios agarró, no. Somos el mismo cuerpo, la misma iglesia, con relación a los judíos. Y por último, somos copartícipes. ¿Y a qué me refiero copartícipes? Que gozamos de las mismas promesas que los judíos han gozado, porque Cristo nos ha redimido, porque Cristo nos ha salvado. 3 palabras para que sepas tú que no eres más, no eres menos. Ahora en Cristo también eres heredero, también formas parte de la iglesia y también vas a disfrutar de todas las promesas que Dios ha prometido para su pueblo. Y a manera de resumen de este pasaje, en el versículo 1, Pablo se identifica como prisionero de Cristo. Muy probablemente él dice mi prisionero de Cristo porque literal estaba en prisión a causa de predicar a Cristo. Luego el versículo 2 habla de su responsabilidad como apóstol. Luego el versículo 3 habla de la revelación del misterio de Cristo. Y el 4 y 5 habla cómo ese ministerio ha sido revelado a través de Pablo, el cual establece que los gentiles ahora somos parte del pueblo de Dios. Así que cuando cantamos somos el pueblo de Dios, a eso se refiere. No a que somos judíos, sino que ahora en Cristo los judíos y los gentiles somos un solo pueblo y somos el pueblo de Dios y somos ciudadanos del reino de los cielos y por lo tanto gozamos de las mismas promesas que fue prometido a Abraham desde el Antiguo Testamento. Todas las promesas nos han alcanzado porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y la segunda parte, la gracia de Dios. Estos pasajes abarcan desde el versículo 7 hasta el versículo 13 y habla acerca de la gracia de Dios se manifiesta en la vida de los creyentes a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Ustedes podrán decir, Héctor, pues escucha muy bonito, pero ¿qué significa que la gracia de Dios se manifiesta en la vida de los creyentes a través de la obra en Cristo y del Espíritu? Te lo voy a comentar, y no con algo que yo haya aprendido anteriormente, sino lo que dice en este libro de Efesios. La gracia, el amor de Dios inmerecido, se manifiesta ¿cuándo? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? En la cruz. Cuando Jesús murió por ti y por mí, ahí se manifiesta la gracia, porque nadie merecía, ninguno de nosotros merecemos que Cristo muriera por nosotros. Y dice la Biblia que también a través del Espíritu Santo. Y si ustedes recordarán en Efesios, anteriormente hablan que en el momento que creímos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, o sea que hemos sido marcados como pertenencia de Dios. También dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida son las arras. ¿Y qué eran las arras? Son la garantía de lo que va a venir a un futuro. ¿Y qué es eso, lo que va a venir a un futuro? El estar con Cristo por la eternidad. Como es algo que no ha llegado aún, Dios nos ha entregado como un depósito, como una garantía de que tú eres hijo de Dios. ¿Y cuál es esa garantía?
que a pesar de que tengas un cuerpo incorruptible, a pesar de que tengas un cuerpo lleno de pecado, tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, la mismísima presencia de Dios mora en ti. Y de esa manera se manifiesta la gracia de Dios en cada uno de nosotros. También habla en esta segunda parte acerca del ministerio de Pablo, de su llamado divino. Y este pasaje también se subdivide en estas 3 secciones, que son la gracia de Dios para el ministerio de Pablo, el propósito del ministerio de Pablo y la confianza de Pablo en la oración de los Efesios. Quiero leer con ustedes estos pasajes, fíjense bien. Del versículo 7. De este llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había sido escondido en Dios. El misterio que hablamos hace unos momentos. ¿Quién creó todas las cosas? Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y último pasaje, por lo tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Estos pasajes pues realmente están me agradan mucho, y a lo mejor hay muchas palabras que ustedes no comprenden o no comprendemos. Por eso es este estudio, por eso es versículo tras versículo. No me da tiempo, estaría muy interesante que pudiéramos hablar de cada versículo, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer. Sin embargo, ustedes sí pueden descargar y leerlo en su casa, para que puedan entender a qué se refiere cada parte, cada palabra. Hasta pudiéraselo ponérselos en griego, pero pues ya sería mucho. Primero empecemos en esto, después de eso podemos hacer un estudio, y a lo mejor suena como broma, pero sí es muy sencillo, prácticamente es muy sencillo poner una descripción del versículo, luego poner la palabra en griega y luego a un lado poner un significado, para que entendamos tal cual dice la palabra de Dios. Pero créanme, si ustedes descargan esta predicación, prácticamente es eso. Y bueno, este pasaje, yo quiero mencionarles ¿qué son las inescrutables riquezas de Cristo? Suena muy bonito, ¿no? Inescrutables riquezas de Cristo. Pero a lo mejor no tenemos definido qué significa eso. Y fíjense bien. Si me lo permiten, por aquí lo tenemos. Las inescrutables riquezas de Cristo son la salvación, me estaba buscando y ahí lo tenía, son la salvación, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, la adopción como hijos de Dios, la vida eterna y la esperanza de la gloria de Dios. O sea, que cuando Pablo está diciendo para que conozcan cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo, está hablando acerca de ¿qué? En una sola palabra, ¿cómo podemos hablar? De nuestro futuro en Cristo, de nuestra salvación, de nuestro perdón de pecados, de cómo hemos sido reconciliados con Dios, de cómo hemos sido adoptados como hijos de Dios y cómo ahora gozamos de la vida eterna y cómo ahora tenemos esperanza de la gloria futura. Porque podemos estar atribulados en enfermedades, en problemas económicos, podemos haber perdido nuestra familia, podemos haber perdido todo, pero tenemos una esperanza grande,
que Cristo está en nosotros, que nosotros somos parte de Él y podremos vivir 5, 10, 20, 30, 50, 60 años en pobreza, podemos vivir 20, 30 años en enfermedad, podemos nunca progresar, podemos nunca tener un trabajo respetado, podemos nunca tener nada, pero si tenemos a Cristo, tenemos todo. No se desanimen, hermanos, aprovecho esta reflexión o esta parte, porque somos ricos en Cristo, porque tenemos el perdón de pecados, porque ahora estamos reconciliados con Dios, porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora pertenecemos al pueblo de Dios, porque gozaremos de una vida eterna donde no va a haber enfermedades, una vida eterna donde no va a haber carencias, una vida eterna donde no va a haber pobreza. Una vida eterna donde Cristo estará entre nosotros, donde nosotros viviremos por Él y para Él. Así que son inescrutables las riquezas que tienes en Cristo. No te desanimes. Sigue trabajando, sigue esmerándote en lo que tienes que hacer cada día, porque tienes que comer. Inclusive la palabra de Dios dice que el hombre que no provee a su familia es peor que un incrédulo. No significa... Héctor dijo que yo soy millonario en Cristo, y sí lo eres. Por eso voy a dejar de esforzarme, ya no voy a trabajar, ya no voy a estudiar, ya me voy a dedicar a simplemente estar leyendo la palabra de Dios, que no es malo. No, trabaja, esfuérzate, esmérate, pero no pongas tu confianza en tu inteligencia, no pongas tu confianza en tu dinero, no pongas tu confianza en tu carisma, no pongas tu confianza en que eres de cierta familia. Pon tu confianza en Cristo. Lo podrás perder todo, pero no importa si estás con Cristo. Y por último, referente a las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable se refiere a que son infinitas e inagotables. Así que, si no sabías que era inescrutable, significa infinita, que no son inagotables. O sea que tu dinero se te acaba, la fama se te acaba, el poder se te acaba, las riquezas se te acaban, pero las riquezas en Cristo nunca terminarán. Qué maravilloso es. Y podemos comprender plenamente la magnitud de lo que hemos recibido en Cristo. Y bueno, el resumen del versículo 7, Pablo se considera un siervo de la gracia de Dios. El 8, la gracia de Dios que fue dada a Pablo para predicar a los gentiles. El 9 habla de la responsabilidad de Pablo de revelar el misterio de Dios a todos. El 10 habla de la iglesia como manifestación de la sabiduría de Dios. El 11, la intención divina desde la eternidad. Y el 12 habla de la confianza en Dios a través de la fe en Cristo. Y el 13, el sufrimiento del Pablo en la predicación del evangelio a los gentiles. Porque Pablo no estuvo pasándola bien, Pablo estuvo sufriendo, pero por amor a las personas. Qué bonito, ¿no? O sea, un líder, un siervo que daba su vida por los demás. Pues esa actitud debe de ser. Porque ¿qué le sirve a un pastor, a un predicador o lo que sea, un líder religioso que se siente superior a los demás solo porque tal vez ha estudiado más la palabra de Dios? Solo porque tiene una autoridad. Fíjense bien cuál es la actitud de un líder. Y hablando, el líder del apóstol Pablo era alguien que daba la vida por cada uno de los miembros de la iglesia. Esa era su pasión y ese era su deseo. Pero desafortunadamente hoy en día la iglesia está llena de ladrones, la iglesia está llena de gente avara, que ve a las personas como un negocio, buscando quitar dinero, buscando quitar pertenencias, pensando que porque son tocados, porque son ungidos de Cristo, se les debe de dar un respeto y una estima mayor a los demás. Pues cualquier persona que se para aquí debe o debemos estar dispuestos a servir a los demás, porque si no lo hacemos, estamos siendo como lobos disfrazados, como ladrones, como avaros, como mercenarios, como solamente un vil empresario que busca un beneficio.
Cuando un verdadero siervo es aquel que se da. Y si tú ya eres líder en esta iglesia, y si tú buscas servir en esta iglesia, recuerda que no estás aquí para pretender o para creer ser alguien más. Estás aquí para servir a tu prójimo. Estás aquí para servir a tu hermano. Porque si no, nada sirve lo que estás haciendo. Porque cuando estés delante de Dios te va a decir: a ver, Héctor, tú dices que tú trabajaste en Querétaro, tú dices que tú trabajaste en tal ciudad, pero mira, yo no veo un corazón sincero, yo no veo un corazón honesto. Tú buscabas el beneficio de esta persona para obtener algo. Eso no sirve. No nos confundamos. Si quieres ser siervo, si quieres ser líder, tienes que ser siervo, porque si no, de nada sirve. Y para empezar a cerrar, la oración. Y aquí es donde tengo el cuadro sinóptico. Rápidamente aquí les digo que este pasaje es del 14 al 21. Luego también habla acerca precisamente de la oración de Pablo por los creyentes en Éfeso. Es una muestra de amor y preocupación por ellos, y también una expresión de confianza en el poder y la bondad de Dios. También la oración es una forma de alabar a Dios y de expresar su gratitud por su amor y su gracia. También se subdivide en estas 3 secciones que ahorita no pretendo que leamos, y quiero leer brevemente o rápidamente estos pasajes. Dice el 14: por esta razón, y fíjense bien, aquí empieza la oración: doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, a fin de que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Y por último, viene la oración, la alabanza: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Y este pasaje se resume en este cuadro. En este cuadro a lo mejor lo alcanzan a ver, a lo mejor no. Ahorita ustedes lo van a poder ver. La primera petición, son 4 peticiones que Pablo eleva a Dios a favor de los creyentes en Éfeso. La primera es que Pablo pedía por fortaleza. Y Pablo le pedía a Dios que le otorgue fortaleza a los creyentes. ¿Para qué? Para ser fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? ¿Para qué pide Pablo fortaleza para los creyentes? Para que los creyentes resistan las tentaciones y las dificultades que enfrentan en su vida. Entonces, una muy buena práctica cuando tú quieres orar por la iglesia, utiliza esta oración de Pablo, este ejemplo. Primero, cuando ores por tu iglesia, pide a Dios que le dé fortaleza a cada uno de nosotros. Fortaleza para resistir las tentaciones, fortaleza para resistir las adversidades, las pruebas que tenemos. Después, la segunda cosa que tienes que pedirle a Dios para tu iglesia es que sea una realidad que Cristo habite en cada uno de nuestros corazones. ¿Para qué? Para estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. ¿Y esto para qué? Para que así podamos amar a los demás de manera sincera y desinteresada. Porque yo les digo que seguramente si hiciéramos un ejemplo práctico y si viniera aquí una persona bien vestida que viniera en un carro muy bonito, tal vez alguno, más de uno se levantaría y lo dirigiría y lo sentaría acá.
Y tal vez si viniera una persona de estas personas que no tienen un hogar, que vienen a lo mejor hasta con un olor desagradable a nosotros, no sé si nos levantaríamos los mismos o con la misma actitud y lo traeríamos y lo sentáramos aquí. Capaz y hasta a lo mejor que pensaríamos, oh, viene borracho, viene drogado, o está como que se le cayó un tornillo. Tal vez ni siquiera lo dejáramos entrar, pensando, argumentando que es un drogadicto, que es un borracho, que es una persona que no está cuerda. Pero la palabra de Dios, el amor de Dios debe ser desinteresado, no debemos de tener preferencias. Así que cuando oremos por la iglesia, pídanle a Dios que sea una realidad, que Cristo habite en sus corazones, para que realmente amemos a nuestro prójimo, independientemente de lo demás. Y la tercera petición es que conozcamos del amor de Cristo. Pídanle: Dios, te pido que cada uno de los miembros de esta iglesia entiendan y comprendan el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquí viene una frase religiosa: la plenitud de Dios. Qué bonito se escucha y no sé qué significa, o no sé describirlo. Bueno, ser llenos de la plenitud de Dios significa que tengamos una relación profunda y verdadera con Dios. Y también significa experimentar su amor y su presencia en nuestras vidas y ser completos y satisfactorios en Él. Eso significa la plenitud de Dios. Que Dios sea una realidad en nuestras vidas, que tengamos una relación real con Dios, no una relación de una oración de 10 segundos antes de comer, no una relación de Dios solamente venir los domingos, sino una relación profunda en oración, profunda en estudio de la palabra de Dios, profunda en compartir el evangelio. Eso tenemos que pedirle a Dios, pedir fortaleza, pedir que Cristo habite en sus corazones, sea una realidad. Y tercero, que comprendamos, como también hablaba con mi hermano, con Mario, la sabiduría se pide a Dios y Él la puede dar. Entonces, pidamos sabiduría, pidamos que entendamos el amor de Cristo. Y por último, el amor de Cristo es incomprensible, pero debemos de buscarlo. Debemos de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y aquí viene un resumen, versículo por versículo, no lo voy a comentar por cuestión de tiempo. Y para terminar, en conclusiones, Pablo nos desafía a vivir en agradecimiento por la gracia de Dios en nuestras vidas. Conclusión. La revelación del misterio de Cristo y su plan de salvación incluye a los gentiles también. Eso es un resumen de todo lo que estamos viendo. Para cerrar, la proclamación de este misterio, el compartir el evangelio a los gentiles, fue encomendada al apóstol Pablo. También habla acerca de la iglesia en su diversidad de miembros y dones. También habla de la oración fundamental para la edificación. Y por último, la obra de Dios en la iglesia y en el mundo excede a nuestra comprensión y merece toda la gloria y alabanza. Esto, a lo largo de estos minutos que hemos estado aquí en esta predicación, estuvimos hablando. ¿Y qué tiene eso para mí? Creo yo que a lo largo de toda esta predicación vinieron muchas aplicaciones a nuestra vida. La primera, reconozcamos la gracia de Dios en nuestra vida y vivamos agradecidos por el llamado de Dios. Porque tal vez tú puedes decir: yo no tengo una razón de servir, de vivir. La vida no vale nada. Estoy aquí, no tengo nada. Mi familia me dejó, perdí el trabajo. No siento ganas de vivir. Reflexiona, y no me refiero, puede ver que hay algún problema orgánico en tu cuerpo, alguna situación que necesita atención médica. Definitivamente nunca hay que descartar eso. Pero yo te recuerdo que nos sobran razones para agradecer a Dios. Nos sobran razones para vivir en este mundo, porque tenemos las
inescrutables riquezas de Cristo. El perdón, la salvación, la reconciliación, el ser hechos hijos de Dios, el que tenemos ahora vida eterna. Luego, te invito a que busques la unidad con tus hermanos en Cristo. No, lo repito, no es posible que en esta iglesia haya enemistades, no es posible que en esta iglesia haya odio, no es posible que en esta iglesia no nos hablemos todos. Tenemos que ser iglesia, tenemos que ser unidos, y si no entendemos eso, hermanos, no vamos a crecer. Y tal vez Dios, y esta palabra no la tomes como mía, porque no es mía, no se me ocurrió, no dije yo, hoy voy a hablar acerca de que todos arreglen sus problemas y se acabó. No, esta es palabra de Dios a tu vida. No puedes vivir en enemistad con tu hermano. Si tú sigues viviendo en enemistad, Dios no te va a utilizar. Si tú vives en odio, si tú vives en rencor, tal vez eres salvo, pero Dios no te va a utilizar. Somos una comunidad de gente salvada, de gente perdonada, de gente unida por Cristo. Busquemos la unidad. No me refiero que todos tenemos que correr hacia la misma casa todos los días y que estemos comiendo siempre. No, yo entiendo que podamos tener grupitos, es normal, es común. En la misma Biblia habla de eso. En el Nuevo Testamento Pablo vemos cómo se relacionaba más con ciertas personas. Eso no es el problema. El problema es que si yo veo una persona y no la tolero y la odio, entonces estoy mal. Luego, valora la iglesia como un testimonio de la sabiduría de Dios. ¿A qué me refiero? Esta iglesia se llama Gran Comisión, Querétaro, pero créanme que el nombre es lo de menos. Se puede llamar Logos, se puede llamar Unidos por Jesús, se puede llamar Tabernáculo de Dios. El nombre es lo de menos, el ministerio es lo de menos. Eso no sirve de nada. Aquí hay una realidad, que aquí está la iglesia de Dios. Este es el medio que Dios se ha placido para hacer su obra en el mundo, independientemente de la marca de los colores. Entendamos y comprendamos eso, la importancia de la iglesia. Cultiva una vida de oración constante. Reconoce la grandeza y el poder de Dios en tu vida y alábale por lo que Él ha hecho por ti. Es muy importante. Y por último, que el Espíritu Santo nos dé la gracia y la fuerza para vivir una vida que honre a Dios. Te pregunto, y con esto quiero cerrar, ¿tú vives tu vida de una manera que honre a Dios? ¿Realmente tu vida honra a Dios? Y no estoy hablando que si tú vienes a cantar o vienes a predicar, tu vida está honrando a Dios. No, honras a Dios a través de tu trabajo, honras a Dios a través de tu estudio, honras a Dios a través de tus obligaciones hacia el gobierno, hacia tus vecinos. Tú debemos estar viviendo, honrando a Dios. Eso es lo importante de este capítulo. Cómo hemos sido salvados, cómo somos ricos, cómo somos millonarios en Cristo, cómo la gracia de Dios nos alcanzó, y de estar todos por todos lados, de diferentes lugares, de diferentes características, ahora hemos sido un pueblo. Esta iglesia es el pueblo de Dios. Y en otras ciudades hay muchas iglesias. Aquí mismo en Querétaro hay muchos grupos de iglesias que forman parte de esta iglesia de manera general, que forman parte de la iglesia universal. Y no me refiero a esta secta. También la iglesia universal, la iglesia católica. ¿Qué significa la iglesia católica? No la iglesia tradicional en México. La iglesia católica es la iglesia universal. Todos formamos parte de la iglesia católica, de la iglesia universal juntos. Ahorita Dios le plació que esta iglesia se reuniera en Ignacio
Pérez, número 81, Centro, Querétaro. Él le plació que estuviéramos acá. Cumplamos nuestro objetivo, cumplamos la razón de nuestro ser, de vivir y servir a Cristo. Y si tú no conoces de Cristo, tú dices, Héctor, tú hablas muy bonito de una familia, de un pueblo, de perdón, de arrepentimiento, pero la verdad es que yo no me siento parte de esta comunidad. Me gustaría mucho formar parte de esta comunidad. Yo también quiero ser partícipe de las promesas. Yo también quiero ser heredero. Yo también quiero ser parte de la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Dios te dice a ti que tal vez no lo has hecho. Ven y arrepiéntete. No necesitas aportar ninguna cantidad de dinero a esta iglesia. De hecho, nunca pasamos ahí la cajita. Nunca la pasamos, y no me refiero a que esté mal las iglesias que lo hacen, pero lo hacemos intencionalmente para que no se malinterprete, porque el objetivo no es lo económico. Tampoco para formar parte de esta comunidad no vas a ser, ahora soy como dirían por ahí, un gran comisionista. Tampoco. O tal vez tú puedes decir, ¿qué necesito? Necesito pues venir todos los domingos a las 10 para poner las sillas y ayudar a Jesús a limpiar y a barrer y a cerrar y todo. No necesitas eso. Dios te dice que para tú ser un hijo adoptado de Cristo, de Dios, lo único que tienes que hacer es tener fe en Jesús. Dice la palabra de Dios que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdonará. Es lo único que tienes que hacer. Y si tú quieres, oye Héctor, ¿pero qué necesito? O sea, ya me dijiste del perdón, del arrepentimiento, pero ¿qué tengo que hacer? Yo te pido que si tú tienes esa pregunta, te acerques con alguno de nosotros, tal vez conmigo, tal vez con Marta, tal vez con Hatsiri, tal vez con Carmen, con alguno de los que estamos aquí, y con gusto te podemos explicar más acerca de eso. Pero hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día que tú también puedes ser parte de la familia de Dios, y eso es por medio de la fe en Jesucristo. Y pues bueno, si escanean este código, ustedes pueden descargar la predicación. Ahorita vamos a tener un tiempo de alabanza. Perdón, voy a poner los anuncios mejor y después la alabanza para que haya tiempo para que puedan venir mis hermanos.